IgG. IgG. Luego tenemos negativo, la lectura de los 5 a 10 minutos en SAG poliespecífico. Es decir que no veo que sea probable tener complemento IgM o IgA. Entonces, ¿qué podría tener en el segundo caso? IgG. Perfecto. IgG sola, ¿no? Sí. Listo. Déjenme ver que lo vuelvo a presentar porque me parece que se trabó. Listo. ¿Lo ven igual ustedes? Yo no. O sea, No, ¿ven que se está moviendo la pantalla o se quedó quieta? No, no se ve nada. No se ve, Eri. Ah, listo, gracias. Me está funcionando mal el internet. Denme un segundo. A ver ahí. ¿Me escuchan, no? Pero, Sí. listo. Voy a volver a probar. ¿Ahí llegan a ver? No, yo no veo. Ahí se ve, pero bueno, en un rincón. Perdón. Yo creo que habré tocado algo. Qué raro. Ahí. Ahí seguro. Listo. Bueno, estábamos hablando de la reacción negativa en lectura inmediata, al revés, positiva en lectura inmediata, que es IgG, y negativa donde dice complemento IgM-IgA y dijimos que es IgG sola, ¿no? El segundo caso. Entonces acá tenemos en el segundo caso IgG sola. Listo, acá ya respondimos 2 de los 4. Acá ya tenemos 2 bien. 1 y 2 bien. Bueno, denme un segundito que si se vuelve a cortar, directamente prendo datos porque estoy teniendo una mala señal desde ahora. Más que nada que por el telecentro, el internet me está dando mal. A ver. Se desconectó del Meet. Perfecto. Bueno, pero hasta ahora me siguen, ¿no? Con el cuadrito de SAG poliespecífico. Sí, Lectura sí. inmediata IgG y de 5 a 10 minutos complemento IgM o IgA. Bueno, en el tercer caso tenemos una cruz, lectura inmediata, una cruz, la lectura de 5 a 10 minutos. ¿Qué es lo que podrían pensar que hay acá? En el tercer caso, una cruz, lectura inmediata, una cruz, lectura de 5 a 10 minutos. Una cruz, solo una. ¿Puede IgG ser más complemento. IgG más C3D? Claro, IgG más complemento. Y en este cuadro también está puesta como opción, primero pensar IgG sola y luego menos posible IgG más C3D. A veces causa controversia, por eso no lo había notado y yo lo agregué cuando ustedes se unieron, pero para hacer el choice. Entonces, acá en una cruz, lectura inmediata de 5 a 10 minutos, está la opción que ustedes dijeron, IgG más complemento, pero tiene como primera opción a la IgG sola y luego menos probable IgG más complemento. Tenemos esas dos opciones, según el cuadrito. ¿Ven que está acá? Bueno, descartó la posibilidad de tener el complemento porque son reacciones débiles. Por eso puso primero IgG sola y luego IgG más complemento. Y después, la última, que por ahí es la que es más larguita, porque yo creo que hasta ahí ya lo pueden escribir. La última, si ustedes le escriben bien, ya está, tienen un punto, porque este usualmente vale un punto este cuadrito, que es tener una cruz en lectura inmediata y 3 cruces, la lectura de 5 a 10 minutos. Acá cambia un poco el orden, porque lo primero que pensamos es IgG más complemento como primera opción. Ya no pensamos que puede ser IgG sola, porque acá como me está dando la lectura de los 5 a 10 minutos, 3 cruces, no es una reacción débil, es una reacción un poco más fuerte que una cruz, 3 cruces. Entonces, IgG más complemento como primera opción. Menos probable puede ser que sea IgG combinada con IgA. Y mucho menos, o IgG
más IgM, ¿no? Acá yo no hay probable, más probable o no. Porque primera opción, IgG más complemento, menos probable, IgG más IgA barra IgM, ¿sí? Puede ser IgG más IgA o IgG más IgM. No es menos probable, sino o es con IgA o es con IgM. Pero la primera opción a pensar es IgG más complemento, sí. Sí, perdón, a mí se me cortó en internet y quería saber cómo interpretaba el lectura inmediata que dice positivo en la cruz y negativo en 5 o 10 minutos. ¿Qué sería? IgG sola, porque lectura inmediata es presencia de IgG en SAG poliespecífico, porque no estoy hablando de IgM lectura inmediata, porque esto es con SAG. Lo que vemos en SAG va a ser IgG o complemento. Ah, ok, ok. Justo en el segundo caso, IgG sola. Tenemos en lectura inmediata una cruz, asociar lectura inmediata IgG, asociar lectura de 5 a 10 minutos, complemento IgM-IgA. Listo. Bueno, una vez escribimos esto, acá ya tenemos completo el cuadro y podemos resolver el choice. Ahora, puede ser que les tome cualquiera de los dos, pero si ustedes ya tienen esta guía, se los puedo compartir en WhatsApp como para resolver el choice. Acá sin poner los numeritos, en el primer caso, ¿en qué caso puede estar implicada solo la porción anti-IgG del SAG? Bueno, ¿dónde podemos ver solo la porción anti-IgG del SAG? ¿Dónde dijimos que la podemos ver? Si estamos hablando de SAG poliespecífico en tubo. Lectura inmediata. Perfecto, lectura inmediata a la IgG. ¿En dónde podría estar implicada solo la porción IgG? ¿En qué casos? 5 o 10 minutos a lectura. No sé, 2, caso 2. Caso creo. 2, ese, perfecto, ¿sí? ¿Qué dice? Lectura inmediata, una cruz, lectura de 5 a 10 minutos, negativo. Acá yo estoy viendo implicada la IgG sola. ¿Dónde más podemos ver IgG sola? ¿Se acuerdan que había otra opción donde la primera era IgG sola y menos probable IgG más IgM? Digo, perdón, IgG más complemento. El 3. En el 3. En el 3, perfecto. Hay otra más. Que ustedes pueden pensar que puede ser más que nada IgG sola porque está reaccionando más fuerte. ¿En dónde? ¿Lectura inmediata o lectura de 5 a 10 minutos? Lectura inmediata y Lectura general. inmediata. Perfecto. Sería el 4, ¿no es así? Sí. Que me está dando dos cruces. Bueno, en estas tengo implicada la IgG, ¿sí? Solo la porción de la IgG. La una no la tomé como opción porque ven que te está dando más fuerte de la lectura de 5 a 10 minutos, entonces es menos probable que sea la IgG la primera opción, ¿no? En cambio, en el caso 2, tengo una IgG sola. En el caso 3, según el cuadro de Sani, tenemos IgG sola, después menos probable, IgG más complemento. Y en el caso 4, pienso también que puede estar implicada como primera opción IgG sola porque me está dando dos cruces en lectura inmediata del SAG poliespecífico. Entonces, 2, 3 y 4. Entonces, acá, 2, 3 y 4. Después, esta era la que decías, Malu, que no entendías. Ahora, ¿cómo venís? Sí, listo. Bueno, el segundo dice, implicada en cuál o cuáles casos podría estar implicada la porción anti-C3D del SAG. Entonces, ¿dónde podíamos ver el C3D? Complemento. ¿Lectura inmediata del SAG poli o lectura de 5 a 10 minutos de SAG? De lectura de 5 a 10 minutos. Perfecto. ¿Dónde podrían estar viendo como primera opción la porción del complemento? 5. Perfecto. Y en el 1. La 5 y en el 1. Y en el 1. ¿Sí? 5 y 1. Se me abrió. Bueno, en el 5 porque tenemos reacción solo, lectura de 5 a 10 minutos donde está complemento y en lectura inmediata tenemos negativo, lo que no nos está infiriendo la reacción de la IgG. En el caso 5 sabemos que tenemos como primera opción el complemento. En el caso 1 también sospechamos como primera opción del complemento porque me está dando muy fuerte la reacción de lectura de 5 a 10 minutos. Esta era la que te confundía, Maca, que decía 4 cruces con la opción del cuadro que dice 3 cruces, pero mientras más Sí, alto, era mejor. Claro. Bueno, y después
Bueno, 1 y 5. Vamos a marcar 1 y 5. ¿En cuál o cuáles casos podría estar implicada solo la porción anti-IgA del SAG? Vamos a ver el cuadro para recordar dónde estaba la IgA. Bueno, ¿en cuál o cuáles casos? ¿Dónde veo la IgA? En el segundo, en el tercero y el cuarto caso, ¿no? Que vendría a ser acá, donde tenemos una reacción fuerte en lectura de 5 a 10 minutos, ¿no? Porque primera opción es IgG más complemento, IgG más IgA o IgG más IgM. Acá puede estar implicada la porción IgA en el caso de tener la lectura de 5 a 10 minutos muy fuerte. Sí. Sí. Y la otra opción, donde está implicada la IgA, pero no es lo más probable, es lo menos probable, vendría a ser en el caso de negativo lectura inmediata, 2 cruces, lectura de 5 a 10 minutos, la IgA como última opción, ¿no? Pero en ambos está. Entonces, ¿dónde vemos implicada la porción anti-IgA en estos casos? Si dijimos que está donde reacciona muy fuerte y donde solo tenemos lectura de 5 a 10 minutos. El En el caso 1 1, y el caso 5. Perfecto, caso 1 y caso 5, porque en el caso 1 tenemos lectura inmediata positiva, lectura de 5 a 10 minutos, 4 cruces, es muy fuerte, ¿no? Acá podemos tener implicada la porción del anti-IgA. Acá lo volvemos a ver en el cuadrito. En el cuadrito la tenemos como acá muy fuerte la reacción de lectura de 5 a 10 minutos, que es donde está complemento IgM más IgA. Sí, ahí están los tres. Y después, donde está únicamente el complemento, que tenemos negativo la IgG, pero positivo la lectura de 5 a 10 minutos, que tenemos primera opción, complemento, segunda IgM, tercera IgA. En ambos hay IgA. Entonces, las opciones para anti-IgA vendría a ser como ustedes dicen. La opción 4, claro, no, este no es el cuadrito. La opción 1 y la opción 5. En esas puede estar implicada la IgA. Después, el cuarto caso pregunta, ¿en cuál o cuáles casos podría estar implicada solo la porción anti-IgG más complemento? En el 2. En el 2. el 1, el 3 Y el 4. y el 4. Bien, a ver, en el 3 tenemos IgG más complemento asegurado, ¿no? Era como la Sí. segunda opción, pero está. Después dijeron el 1, el 3 y el 4. Bueno, en el 1 también puede haber IgG más complemento, ¿no? Porque si vemos acá las opciones, donde tenemos una cruz y 3 cruces, podríamos tener IgG más complemento. Acá se ve, ¿no? IgG más complemento. Y acá en la reacción de una cruz, también tenemos IgG más complemento. Y la otra opción es la 4, que dijeron 2 cruces, una cruz. Perfecto. ¿Hasta ahí me van siguiendo, pero? ¿Y el 2 no, Eri? ¿No está la IgG sola ahí? Claro, pero el ejercicio me pide IgG más complemento, Ah, ambos. ok. Ambos. Justo acá dice IgG más complemento. Después, la anteúltima dice, ¿en cuál o cuáles casos es poco probable que esté implicada la IgM, anti-IgM? Poco probable, anti-IgM. ¿Por qué poco probable? ¿En dónde podría estar implicada como poco probable el anti-IgM? Y bueno, acá, en el donde tenemos lectura de 5 a 10 minutos, 2 cruces, lectura inmediata negativo, tenemos la IgM como segunda opción, ¿no? Primera opción, complemento, poco probable, IgM. ¿O no? Entonces, tenemos una reacción de 2 cruces, es poco probable que esté la IgM. Y después, cuando nosotros tenemos reacciones muy altas, la IgM va a ser la segunda opción también, porque la primera opción va a ser IgG y lo primero que tengo arriba de todo con lectura de 5 a 10 minutos es complemento. La primera opción, complemento. La segunda opción puede ser IgA o puede ser IgM acompañando un IgG. Entonces, ¿en cuáles casos podrías tener implicada como poco probable el anti-IgM? 1 y 5. Perfecto. El 1
Porque acá me está dando muy alto y lo primero que pienso es que lectura de 5 a 10 minutos es por complemento. Menos probable, IgM, ¿no? Y en el caso 5 ocurre lo mismo. Lo primero que pienso es complemento, menos probable, IgM. Menos probable, IgA. Entonces, en el caso 1 y 5, veo poco probable la IgM, anti-IgM. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Eri, te hago una consulta. O sea, como primera opción sería C3D, segunda opción IgA y tercera IgM. En el caso de la reacción alta, Claro, en realidad primero, IgG más complemento, la primera opción, ¿no? La claro, no, primera yo te opción, hablo de la lectura de 5 a 10 minutos. claro. Bueno, en el orden sería IgM menos probable IgA. Pero cuando tenemos una reacción solamente de lectura de 5 a 10 minutos, complemento IgM menos probable IgA. Pero cuando tenemos una reacción muy grande, no podemos poner cuál es menos probable, sino usamos combinados, ¿no? Porque en el caso de tener una reacción alta más lectura inmediata, tenemos IgG sí o sí involucrada. Entonces tenemos IgG más complemento, IgG más IgA o IgG más IgM. O después, donde esté solo lectura de 5 a 10 minutos, C3D menos IgM menos IgA. Eri, te hago una consulta. Sí, sí. Tengo un ejercicio que corrigió Sani que es positivo, o sea, 1 en lectura inmediata y de 5 a 10 también positivo 1. Y acá le puso que estaba bien, que era IgG, entre paréntesis puso IgG más complemento, IgG más IgA, IgG más IgM. Y le puso que estaba bien. Claro, si querés, te podés desglosar más. Porque, como dijimos, 5 o 10 minutos no solo abarca complemento, sino que esa es la opción más probable. Yo lo que puse es como que la base para, o sea, lo mínimo aceptable. Ya de ahí ustedes pueden desglosarse más. Por ejemplo, en el caso 2 pueden poner IgG más complemento o IgG más IgM o IgG más IgA. O IgM, IgG más IgM barra IgA. Y así. O sea, como se puede Y, hacer más largo. Eri, igual como que en la parte, por ejemplo, de donde perdón, Tranqui, tranqui. donde, donde tenés una cruz en lectura inmediata y tres en lectura de 5 a 10 minutos, primero tenés más probable una IgA que una IgM. En realidad es O. Claro, ok. El único que Pero, tiene O. Ajá. o sea, si decís O, significa que no es que sería más o menos probable. Claro. Es como O IgG más IgA o IgG Ah, más claro. IgM, pero no solita. Mm, ahí va, ahí va. Y otra consulta, Eri, cuando hablamos de lectura de 5 a 10 minutos, ¿significa que sigue siendo a temperatura ambiente o incubamos? La lectura de 5 a 10 minutos es esperando y ver si la reacción se vuelve más fuerte o no, ¿no? La de complemento. Pero no habla de incubación, acá está hablando de SAG poliespecífico en lectura inmediata y de 5 a 10 minutos, en PCD. La PCD en tubo no se incuba. Igual técnicas de tarjeta y tubo son distintas. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Em, esto es en un cuadrito. Todo esto es basado según este cuadro que está en el PDF y hay muchas respuestas. Solamente que esto es lo mínimo aceptable. Es como un resumen del resumen para tener la base. Respondiendo esto está perfecto. Es como lo que es lo mínimo que sí o sí tiene que estar. Es más, hay veces que ustedes pueden responder sin poner IgG solo acá, ponen IgG más complemento en una reacción de una cruz más una cruz y está bien también, pero a tratar de acordarse lo más que se pueda para ganar más puntos. Pero con esto está perfecto como para guiarse. Y después, la última pregunta es, ¿deberíamos hacer el control de Coombs? ¿Y cuál caso?
¿El control no se hace en los negativos? Perfecto. ¿Había alguno que tenía alguna reacción negativa? No. Entonces, ¿hay que realizar control de Coombs? No. Perfecto. Entonces, ¿hay que seleccionar alguno cuando te pongan como colocar alguno de los números? No. Eri, cuando, o sea, sí, entiendo esto que el control de Coombs se hace cuando tenés SAS negativo, o sea, en ambos, o sea, tanto en lectura inmediata y complemento, ¿no? Claro, lo que pasa es que este es el mismo tubo, pero lectura inmediata y luego esperando de 5 a 10 minutos, pero el mismo tubo. Entonces, es el mismo tubo. Si te está dando reacción positiva, ya sea en el momento o luego, es una reacción, ¿no? Entonces no me está dando negativo. Por eso no debería hacerle el control de Coombs. Claro, porque hay un ejercicio que yo tengo que es así como el que estamos viendo ahora, que dice lectura inmediata, 5 o 10 minutos, y después dice es el control. O sea, hay otra fila que dice control de Coombs también. Claro, en realidad acá, por ejemplo, en el caso 1, ¿qué estoy viendo? Ya más o menos cualquiera me puede decir, ¿qué estarían viendo en el caso 1? Desde lo más probable a lo menos probable. Complemento. ¿Complemento IgG solo? más complemento. Perfecto. Complemento más IgG. IgG más complemento. En el caso 2, IgG sola. perfecto. ¿Hay reacción en el caso 1 y 2? En el caso 3, IgG más complemento. en el caso 4, IgG, perfecto. IgG más complemento, ¿no? Porque sí está reaccionando lectura 5 o 10 minutos. ¿Y en el caso 5? complemento. Perfecto. En todos está dándote positivo la PC de poli, ya sea por IgG o complemento. Entonces, por eso no deberíamos hacer el control de Coombs a ninguno de los casos, a menos que me esté dando negativo todo, ya sea por IgG o por complemento. Es decir, negativo todo, como dice Aileen. Entonces, donde dice, ¿deberíamos hacer el control de Coombs? No, a ninguno. En estos casos, a ninguno. Entonces, no hay que colocar cruz, directamente dejarlo en vacío. Hasta ahí vamos con este ejercicio, o sea, o se los toman del formato escrito donde ustedes tienen que poner, o sea, les dan las reacciones y ustedes tienen que escribir. O si no, vamos a practicar y yo voy a escribir esto y ustedes me dicen qué es lo que podría ser. A ver ahí, copiar y pegar. Puede ser que entre así, por ejemplo. Entonces, el primer caso, ¿qué podría ser? IgG. IgG. IgG, IgG sola. En el segundo caso, IgG más sola complemento. perfecto, IgG o sola como primera IgG con opción. complemento. Menos probable, IgG más complemento. En el tercer caso, Complemento. complemento IgG solo. más complemento. Perfecto, IgG. IgG más complemento. Menos probable, IgG. IgG más IgA, perdón, o IgG más IgM. Yo lo escribí al revés, pero es lo mismo porque es O. Igual, para no cambiar lo que estábamos escribiendo. ¿Listo? En el último caso, Primero es IgM y después IgA, ¿no? en realidad, como es O, no hay primero entre los dos. Es IgG más IgA o IgG más IgM. Ah, listo. Porque incluso en el cuadro de acá, para respetarlo, vieron que acá es menos probable IgG más IgA o IgG más IgM, sin poner probable cualquiera de las dos, porque no están Ah, es lo solas. mismo el orden. Claro, o sea, acá como dice O, pero yo lo respeto porque trato de escribirlo así tal cual está, pero sí es lo mismo. En este caso, porque no es una IgA sola, es una IgA con IgG. Lo mismo la IgM con IgG. En cambio, Claro. cuando estamos hablando de ellas solas, ahí sí ponemos más probable y menos probable. Por ejemplo, en el último caso, que es negativo, lectura inmediata, positivo, lectura 5 a 10 minutos, tenemos complemento solo como primera opción. Menos probable, IgM sola, menos probable, IgA sola. Aunque eso es raro, la IgA siempre viene acompañada.
Y después, bueno, justo el que estamos viendo, negativo, lectura inmediata, 2 cruces positivo, únicamente lectura de 5 a 10 minutos. ¿Qué decíamos? Solas, ¿no? Que era lo primero que pienso. En lectura de 5 a 10 minutos. ¿Cuál, Eri? La lectura de 5 a 10 minutos. Seguro se me trabó porque... C3 más IgM. Déjenme un segundito que lo vuelvo a compartir. C3 más IgM, justamente lectura de 5 a 10 minutos con 2 cruces. Lo primero que tenga como opción va a ser complemento. C3, menos probable IgM, menos probable IgA. Tengo un ejercicio que pregunta en qué caso podría dar IgG con C3. ¿En qué caso podría dar IgG con C3? O sea, IgG más complemento, ¿no? Sí, igual no entiendo la diferencia entre C3 y C3D. Son del complemento, pero distintas fracciones. Pero el C3 hace referencia al C3D porque es el resultado final de la activación del complemento. Porque hay un orden, tenés C3C, C3D, ¿no? Entonces, el C3D es el resultado final de la activación del complemento. Es el complemento. Entonces, C3 hace referencia en la mayoría de los casos a la porción C3D, más que nada. Entonces, lectura inmediata ponemos un 2 y 5 o 10 minutos ponemos un 1, eso puede ser IgG y C3. Perfecto. Sí, sí. O podría ser también una cruz o sea, positivo una cruz en lectura inmediata y positivo una cruz en lectura a los 5 o 10 minutos también, ¿no? Claro, una cruz o una cruz, 3 cruces. En ambos, solo que en una cruz, la primera opción va a ser IgG sola, segunda opción, IgG más complemento. Y en el caso de tener más fuerte la reacción de 5 a 10 minutos, IgG más complemento, sí o sí como primera opción. Segunda opción, IgG más IgA o IgG más IgM. En vez de tener como primera opción al C3D, se tiene como opción IgA o IgM. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, Bueno, este puede ser, o sea, ustedes vieron que ya lo escribieron de forma manual. Este puede ser un ejercicio o puede ser que se tome tipo choice o no lo tome ninguno de los dos. Uno nunca sabe. Pero hasta lo que yo vi en estos últimos 2 años sí entraban siempre. Bueno, esto con lo que hay que saber de PC de poli por ahora. Más allá de eso, otro ejercicio no vi, solamente estos dos. Con este me decías más que nada, ¿no, Malu? Bien. ¿Qué les gustaría practicar ahora? ¿O quieren que más o menos vaya presentando distintos? Sí. ¿Sí? No, no, o sea, son anticuerpos. Perfecto, eso. ¿La inmunoprofilaxis qué es para empezar? ¿Qué es? ¿No son como globulinas que neutralizan el anti-D de la mamá? Como si no me sale la palabra, no sé cómo explicarlo. Como si los bloqueara de alguna manera. Perfecto. Lo que es la inmunoprofilaxis o la gamma globulina hiperinmuna anti-D, no sé quién le quiera decir del nombre más largo, o inmunoprofilaxis, lo que es son inmunoglobulinas, ¿sí? Son anticuerpos de tipo IgG, anti-D. Entonces, inmunoprofilaxis o gamma globulina hiperinmune anti-D, cualquiera de los dos nombres. Pero de lo que está hecho la inmunoprofilaxis es del plasma de personas sensibilizadas, pero muy fuerte, que tienen que tener IgG de tipo 1 y 3, que son las más fuertes, ¿no? IgG, una mezcla de IgG1 más IgG3 anti-D, ¿sí? Anti-D de tipo IgG1 más IgG3. Eso es la inmunoprofilaxis. ¿Y qué es lo que va a hacer la inmunoprofilaxis? Bloquear los glóbulos rojos fetales, ¿sí? Para que el sistema inmune de la madre no reconozca esos antígenos, ¿no? Entonces, se fundamenta por bloquear
los anticuerpos maternos así no afecta al bebé, está mal. Se fundamenta por bloquear los antígenos, es decir, no bloquear los anticuerpos, ¿sí? Porque son anticuerpos, no podrían bloquear los anticuerpos. Entonces bloquea los antígenos fetales de sangre materna. Esta opción sería falsa, ¿sí? En otro tema lo escribía al revés y ahí sí tenías que poner verdadero. Depende de qué tema te tocaba, te ponía la opción bien o la opción que estaba mal. Bueno, ¿este se entendió? La pregunta 1. Sí. La siguiente dice, la inmunoprofilaxis anti-D es una proteína globulínica beta con especialización en el sistema inmune. ¿Es una beta proteína? ¿Se acuerdan el segundo nombre? Es gamma. Es gamma, perfecto, sí, es gamma. Gamma globulina hiperinmune anti-D. Listo, falsa, ¿sí? Es una proteína gamma. Después, la inmunoprofilaxis anti-D tiene todos los isotipos. ¿Se acuerdan la mezcla que tenía de anti-D? ¿Qué tipo de subclase IgG eran? IgE 1 y IgE 3. Perfecto. ¿Y qué clase? IgG. Entonces, ¿tiene todos los tipos la gamma globulina hiperinmune anti-D? Es decir, IgM, IgA, IgG. No. ¿Sí? Entonces, este sería falso, ¿sí? Porque la inmunoprofilaxis está formada por anti-D de tipo IgG1 más IgG3. Y después, la inmunoprofilaxis anti-D provee la inmunidad específica activa a la madre. ¿Es inmunidad activa? Es pasiva. Perfecto, es pasiva, no es activa. Activa sería ya que ella genere los anticuerpos y no es lo que nosotros buscamos. Es inmunidad pasiva. Bueno, entonces, falso. La opción 5 dice, el refuerzo de las dosis, como en toda vacuna, es para lograr inmunidad activa y permanente. Falso. Falsa. ¿Qué tipo de inmunidades? ¿Es activa y permanente? ¿O por qué existe el refuerzo si es permanente? Es como, no tendría sentido, ¿no? No debería existir refuerzo si fuera permanente. En cambio, existe el refuerzo cuando el bebé nace siendo RH positivo, porque hubo otro grado de hemorragia feto-materna, ¿no? Y hay que dar otra dosis que los pueda neutralizar esos glóbulos rojos que están en circulación ahora. Entonces, es falso, ¿sí? Porque provee inmunidad pasiva y se refuerza porque se consume, no es permanente. Bueno. Eri, yo no, igual no sé si las chicas ven, yo no veo la pantalla, por las dudas, digo. Gracias, sí. Ahora lo vuelvo a conectar. Pasa que hoy me están dando mal el internet desde ahora, justo en este momento, y ando metiéndome y saliendo. Igual si se repite ya me conecto con datos. A ver ahí. Ahí entro. Bueno, esta puede ser que entre como verdadero y falso de inmunoprofilaxis. Otro tipo de preguntas podría ser verdadero o falso de control de CUMS. ¿Cómo vienen con lo que es control de CUMS, por ejemplo? Creo que bien, creo. ¿El Esperemos. control de CUMS no había entrado en el primero? Eso les quiero preguntar a ustedes. ¿Entró en el primer parcial en control de CUMS? ¿Verdadero y No. falso? No. Bueno, entonces puede ser que entre en el segundo. Puede ser. Lo tengo como menos probable, pero todo es probable. Entonces, el 6. Durante el embarazo, la dosis que se debería aplicar son en 3 oportunidades. ¿Verdadero o falso? En 2, Falsa. semana 28 y posparto, ¿no? Perfecto, son 2, ¿sí? La semana 28 y la posparto, no 3, solo 2. Esa es falsa. Y esta muchas se confunden Igual, porque... Sí, Eri, se podría aclarar, o sea, yo creo que le diría al profe que se pueden dar 3 veces por si sufre un accidente traumático abdominal. O sea, por ley se puede poner. claro, Es igual, debatible. claro, igual por ley, o sea, si vos me decís, si sufre un accidente de trauma abdominal en el primer trimestre, ya se la aplicaste preparto, no se la podés volver a dar segundo o tercer trimestre, ya se la diste, preparto.
Después la siguiente, si el bebé se pudo salvar y nace siendo RH positivo, es la posparto. Pero en la semana 28 no se tendría que poner sí o sí por la hemorragia fisiológica feto-materna. Claro, se debería dar de la semana 28 a 32 la preparto, pero ya se la diste en el Ok, primer trimestre. Ese es el tema. Y le diste una de 100. Más que nada que porque claro. lo que es la dosis preparto está estimada para aplicarse solo una vez en cualquiera de esos 3 trimestres. Idealmente de la semana 28 a la 32 si no hay ningún accidente. O sea, accidente es una opción, pero pueden pasar otras cosas si no hubo ningún evento sensibilizante. Entonces solo 2 veces, preparto o posparto, en 2 oportunidades. Después dice el 7. La prueba de Kleihauer-Betke, Perdón, la posparto solo si el bebé es positivo, ¿no? perfecto, ¿sí? Solo en 2 oportunidades, sí. Y la siguiente, la prueba de Kleihauer-Betke me dice cuántas dosis debo aplicar. ¿Verdadero o falso? Falso, Falsa. ¿Por qué sería? porque mide la hemoglobina fetal, ¿no? ¿Era algo así? Claro, mide la ¿Es hemoglobina fetal. verdadera? ¿Y eso qué sería la hemoglobina fetal? La La hemorragia hemorragia. fetomaterna. Claro, y entonces yo cuando calculo la hemorragia fetomaterna, ¿no estoy calculando cuántas dosis tengo que dar para cubrir esa hemorragia fetomaterna? Sí. Sí, es Claro, entonces, verdadera, Eri. claro, pero estaba Ah, yendo a esa conclusión. Más que ah, nada que ok. por eso. Claro, o sea, Ok, está me bien confundí la pregunta. tranqui, o sea, yo sé que lo afirmaste bien, pero quería que vayamos al punto. O sea, como que ¿por qué estaría bien? Claro. Porque, o sea, estaba mal la afirmación, pero estaba bien la respuesta. Porque lo que hace el test de Kleihauer-Betke, la finalidad es cuantificar la hemorragia fetomaterna. ¿Por qué cuantifica la hemorragia fetomaterna? Para saber cuántas dosis le doy posparto. Entonces acá dice, la prueba de Kleihauer-Betke me Claro. dice cuántas dosis debo aplicar. A eso iba más que nada. Me lo dice porque me cuantifica la hemorragia fetomaterna y ahora sé cuánta dosis le tengo que aplicar. En el caso 7, por eso es verdadera. Después, el pasaje de más de 15 mililitros de Matías implica un refuerzo de la dosis. Es decir, aparte de la dosis estándar, que le des otra dosis más. Una hemorragia mayor a 15 mililitros de Matías. ¿Qué dicen? ¿Verdadera? Verdadera. ¿Se acuerdan cuánto neutralizaba la dosis estándar de 300 microgramos? 30 mililitros. Bien, 30 mililitros de sangre o Sangre glóbulos rojos. entera. De sangre Sangre entera. entera. ¿Y de glóbulos rojos? 15 mililitros. 15. Bien, hasta 15. Si es mayor a 15 mililitros de hematíes, es decir, glóbulos rojos fetales, no me alcanza una dosis estándar, ¿no? Tengo que darle un refuerzo, porque ahí ya tengo un sangrado de más de 15 mililitros de glóbulos rojos fetales. En realidad es lo mismo cuando hice 30 de sangre y 15 de glóbulos rojos. Más que nada que la sangre total está formada de los componentes celulares, ¿no? Hay plasma, glóbulos rojos, plaquetas y un montón de células más. Entonces dice 30 de sangre, pero hablando de glóbulos rojos son 15 nada más, solo de glóbulos rojos fetales. Si hablamos de sangre entera total de los fetales, ahí sí sería 30. Y acá hace referencia a los glóbulos rojos, que es 15. Entonces, un sangrado mayor a 15 mililitros de hematíes, ahí sí, implica darle un refuerzo más. ¿Sí? Sería la dosis estándar más un refuerzo, 2 dosis. Después, la inmunoprofilaxis anti-D provee inmunidad específica humoral. ¿Alguien acá está cursando inmuno? Bueno, igual está bien, porque si no inmuno se cruza mucho con los parciales de PP2 y pato. Lo que es la inmunidad humoral tiene que ver con lo que es antígeno y anticuerpo. Entonces, lo que es la inmunoprofilaxis anti-D provee inmunidad específica humoral verdadera, ¿sí? Por la neutralización de los anticuerpos hacia los antígenos fetales y los anticuerpos de la inmunoprofilaxis. Bueno, esto eran las únicas preguntas de verdadero y falso de inmunoprofilaxis, como que para al menos ya lo veamos. Y esto es lo que ustedes decían de las dosis, ¿no? Es decir, preparto ante cualquier episodio sospechoso de un evento sensibilizante de acuerdo al tiempo de gestación, primer trimestre, segundo y tercero. Una dosis no menor a 100, segundo y tercero, una dosis no menor a 250.
Posparto, una dosis no menor a 300 y no olvidar la aplicación en transfusiones. En el caso de ser paciente RH negativo, el que le van a transfundir plaquetas que provienen de un donante RH positivo. Obvio. Sí, todo esto lo pasa. Eso es uno. Este cuadrito es el que hicimos ayer. Este es otro que podemos practicar. Puede ser que entre, puede ser que no. Ese es otro que busqué. O acá también tenemos el mismo cuadro. Pero más atención en este. Este lo tomaron hace 2 cuatris. Lo que no sé es si este cuatri pasado entró. Malu, ¿vos te acordás de este ejercicio? Ahora lo giro. ¿Qué teníamos? PSP, lectura inmediata 37 ISAG, control de CUMS. DAI, lectura inmediata 37 ISAG, control de CUMS. AutoSAG, control de CUMS. No. Yo sé que este entró entonces en el año pasado, segundo cuatri fue. Pero puede ser que entre. ¿Quieren practicar este como para verlo y Sí. integrar? O sea, esto es del segundo cuatri 2024, segundo parcial. Bueno, acá lo único que le faltaría agregar es el SAG de la DAI. Ahora lo vamos a hacer. Ese que te pide un halo anticuerpo irregular o halo anticuerpo de tipo IgM. Esos cuadros decís, ¿no? Sí, dice, solo únicamente halo anticuerpo regular por incompatibilidad ABO. Coloque cruz donde da positivo y donde da negativo. Claro. Sí. Obvio. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, pero no se ve nada. Dale, sí, es que estoy intentando eso. Bueno. Ahora se está acomodando. Yo todavía no veo nada. ¿Ahora pueden? Sí. Disculpen la señal. Bueno, acá tenemos preguntas con un cuadro. Lo que estamos viendo, yo lo voy a dividir para que lo puedan ver acá. Desde acá hasta acá es PSP. Todo esto es PSP. Lo que vemos desde acá hasta acá es DAI. Y lo que vemos desde acá hasta acá es AutoSAG. ¿Se acuerdan que era AutoSAG? No. ¿No era plasma del paciente y glóbulos de la bolsa? ¿Puede ser? AutoSAG es plasma del paciente, glóbulos rojos del paciente. ISAG. Ah, sí. ¿Y este qué sería? Plasma del paciente, glóbulos rojos del paciente y SAG. AutoSAG. Autocontrol, podría ser. ¿Qué dicen? Sí, Sola dice que sí. Sí. Esto confundió mucho hace 2 cuatris, por eso lo quería ver sí o sí, porque en vez de decir autocontrol, decía AutoSAG. Y eso desorientó mucho. Es otra forma de llamar al autocontrol, AutoSAG, porque tiene plasma, glóbulos rojos, ambos del paciente, y SAG. AutoSAG o autocontrol. Todas estas utilizan SAG. La PSP utiliza SAG, ¿no? La DAI utiliza SAG. El autocontrol o AutoSAG también utiliza SAG. Entonces, sí, cualquiera de estos tres me da negativo. ¿Debería ser el control de CUMS? Sí. Perfecto. Bueno, acá dice el primer caso, paciente solo halo anticuerpo antidafia, se lo compatibiliza con unidad antidafia negativo. Perdón, unidad DAFIA negativo. Paciente solo con halo anticuerpo antidafia. ¿Dónde voy a colocar el halo anticuerpo irregular antidafia? ¿En la PSP, la DAI o el AutoSAG autocontrol? DAI positiva. Perfecto. ¿El DAFIA en qué medio lo vería? ¿Lectura inmediata 37 o SAG? Inmediata. Porque ¿Lectura es inmediata? IgM. ¿O no? Justo. DAFIA es IgG. Justo. Ah, IgG, perdón. Sí. Perfecto. Las únicas Ah. IgM de los anticuerpos irregulares podría ser Lewis A, Lewis B, M, N y P. IP.
Eri, ¿Cómo? Sí, sí. yo quería preguntarte, ¿viste cuando vos estás diciendo, bueno, ahora estás diciendo por el DAFIA, cuando salen así unos enunciados, hay que, ¿cómo te digo? Guiarnos en lo que es el anticuerpo, si es una IgM o una IgG, Claro, ¿cómo es? Hacerlo ahí en los cuadritos, digo, como para guiarnos. claro. Hay que Ah, hacer el caso de ese paciente con los cuadritos, o sea, el resultado. Por ejemplo, el ejercicio empieza con halo anticuerpo. Ya podríamos responder el autocontrol, ¿no es así? ¿Cómo me claro, daría el autocontrol? Negativo. digo, Claro, negativo porque es halo anticuerpo, ¿sí? Porque tenemos anticuerpos en el plasma del paciente que no están dirigidos a sus glóbulos rojos, sino a ajenos, ¿sí? Halo anticuerpo. Autoanticuerpo es cuando el paciente genera anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos autólogos. Eso sería autoanticuerpo cuando es positivo. En este caso, el caso 1 dice halo anticuerpo antidafia. Entonces, el autocontrol tendría que dar o autosag negativo, ¿no? Entonces, es desde acá el autosag. Y en el caso 1 me debería dar negativo, 0. Si me está dando negativo, ¿cómo me debería dar el control de Coombs? Positivo. Bien, ahí terminamos lo de que es halo anticuerpo, paciente con halo anticuerpo antidafia. Dijimos que la DAI me va a dar positiva, pero ¿por qué medio? Y el DAFIA es IgG, entonces daría en el medio de SAG, ¿no es así? Entonces, en lectura inmediata, ¿puedo ver una IgG si DAFIA es IgG, antidafia? Lectura inmediata No, en no, salino. No, ¿sí? En no, este caso no. negativo. Perfecto, negativo. En 37 grados sería salino calentado a 37 grados. Negativo. Perfecto. ¿Y SAG? Positivo. Bien. ¿Control de Coombs hay que hacer cuando me da SAG negativo? Digo, SAG positivo. No. Perfecto, ahí queda. Después, la prueba de compatibilidad pretransfusional, ahora la vemos. Dice, paciente solo con, yo voy a remarcar en amarillo lo que estamos respondiendo. Halo anticuerpo lo respondimos en el autocontrol o autosag. Autocontrol negativo. Listo, porque es halo. Después, con antidafia, esto lo colocamos en lo que es la DAI, solo en el medio de SAG, positivo. Y lo demás, que es 37 y lectura inmediata, negativo. Bueno, y después dice, al que se le compatibiliza con unidad DAFIA negativo. Entonces, el paciente tenía antidafia y le paso unidades DAFIA negativo. ¿Cómo sería esa prueba de compatibilidad pretransfusional? ¿Compatible o incompatible? Paciente con Compatible. antidafia y le paso un Compatible. DAFIA negativo. Perfecto, compatible. Es decir, Positivo. PSP, si la PSP es positiva, eso Es significa que hay una reacción. interpretación. ¿Cómo? No, nada. Está PSP negativa, ¿sí? Porque como es compatible, el plasma del paciente no va a reaccionar con los glóbulos rojos de la unidad a transfundir, ¿sí? En ningún medio, ni lectura inmediata, ni 37, ni SAG, porque yo le estoy pasando antígeno negativo. Entonces, PSP negativa, es decir, lectura inmediata 37 y SAG negativo. Listo, entonces acá en el caso 1, lectura inmediata PSP negativo, 37 PSP negativo, SAG PSP negativo. El control de Coombs, ¿cómo me daría si yo coloqué en la PSP SAG negativo? Positivo. Bien, positivo. Se le debe hacer control de Coombs a toda prueba que utilice Coombs y me dé negativo. Listo, el caso 1 ya está bien resuelta. Después, el segundo caso dice, paciente que evidencia solo halo anticuerpo. Otra vez, halo anticuerpo. ¿Qué podemos responder con esto? Autocontrol. Perfecto, autocontrol o autosag, ¿no? Sí. Perfecto, autocontrol o autosag negativo, porque es halo anticuerpo. Entonces, caso 2, negativo. ¿Y cómo me va a dar el control de Coombs? Si puse el SAG negativo, autocontrol o autosag negativo. Es positivo. Bien, positivo. Ya hicimos la primera parte. Después dice la oración, abo.
anticuerpo, halo, anticuerpo, ABO. Durante las pruebas pretransfusionales. Ya te está diciendo, ¿en qué prueba vas a ver el anticuerpo ABO? En la PCP. Perfecto, pruebas pretransfusionales, PSP. Ahora, si estoy hablando solo de un caso con un paciente con anticuerpos ABO nada más, ¿cómo me va a dar la DAI? Negativa. Negativa, porque no me dice que tiene anticuerpo regular, me dice solamente anticuerpos ABO. ¿Sí? Entonces, DAI negativa. Para que sea la DAI negativa, lectura inmediata de la DAI negativa. 37 grados de la detección de anticuerpo irregular negativo. SAG de la DAI negativo. Por ende, ¿cómo me va a dar el control de CUMS por tener SAG negativo en la DAI? Positivo. Perfecto. Bueno, ¿dónde veo los anticuerpos ABO? La incompatibilidad del halo anticuerpo ABO en la prueba pretransfusional. Lectura inmediata 37 o SAG. Lectura inmediata. Perfecto. Perfecto. Lectura inmediata porque los anticuerpos ABO son potencialmente IgM y la IgM reacciona en lectura inmediata. Lectura inmediata IgM. 37 grados. ¿Puede estar implicada? No. Claro, puede que sí, puede que no. Porque puede ser una IgM sola o IgM de amplio rango térmico, ¿no? Podría ser más menos. Puede ser una IgM sola o puede ser IgM de amplio rango térmico. Y después, ¿la IgM se ve en SAG? No. Perfecto, sí. Entonces, negativo. Ahora, si yo bloqueé PCP negativa, ¿cómo me tiene que dar el control de CUMS? Positivo. Positivo, ¿sí? Para evidenciar que específicamente sea SAG negativo y no un falso negativo. Hasta el caso 2, ¿vamos? Sí. Después, el caso 3 dice, paciente que evidencia en pruebas pretransfusionales solo halo anticuerpo. Otra vez, halo anticuerpo. ¿Dónde lo podemos ver esto? Autocontrol o autosag negativo. Entonces, caso 3, autocontrol o autosag negativo. ¿Control de CUMS? Positivo. Bien, positivo. Y después, el paciente evidencia en pruebas pretransfusionales IgM hacia antígeno de baja frecuencia incidencial, de baja frecuencia poblacional. Entonces, si es de baja frecuencia poblacional, ¿lo puede detectar la DAI? No. No. No, perfecto, sí, porque es de baja frecuencia poblacional. Los donantes de la DAI no van a tener ese antígeno de baja incidencia poblacional. Entonces, DAI negativa, lectura inmediata de la DAI negativa, 37 negativa, SAC negativa. ¿Cómo me va a dar el control de CUMS? Positivo. Positivo. Bien, y acá dice paciente evidencia en pruebas pretransfusionales, evidencia. Hay resultado. Entonces, la unidad que yo escogí para este paciente, ¿tenía ese antígeno de baja frecuencia? Por más de que sea de baja frecuencia, yo agarré al azar esa bolsa y justo este donante tenía el antígeno de baja frecuencia. ¿Puede pasar? Sí. Sí. Perfecto, ¿sí? Entonces, la PSP positiva, y aparte acá el ejercicio me dice evidencia en prueba pretransfusionales. Evidencia es que está evidenciándolo, está viendo la reacción, ¿no? En el plasma del paciente que tiene un anticuerpo hacia un antígeno de baja frecuencia, lo está compatibilizando con una unidad que tiene ese antígeno de baja frecuencia, porque lo agarra al azar, ¿no? Entonces, PSP positiva. ¿En qué medio lo puedo ver si es IgM? Lectura inmediata. Perfecto, lectura inmediata positivo, ¿sí? Bueno, acá me está hablando solo de IgM. Puede ser que tenga 37 o no, pero como dice solo IgM, ahí lo dejo. Y después SAG negativo, porque es IgM. ¿Cómo me va a dar el control de CUMS? Porque puse SAG negativo en la PSP, Positivo. positivo. Entonces, vieron que para no asustarse, el control de CUMS siempre va a estar al lado de cualquier prueba que utilice SAG. Ya sea que te lo coloquen o no, siempre va a estar el control de CUMS. Y después dice, el último caso, compatibilidad, evidencia, solo PSP positiva por PCD positiva en la unidad. Bueno, acá está hablando de la unidad. ¿Qué prueba utiliza la unidad? Es decir,
hace referencia a los glóbulos rojos desplasmatizados a transfundir. En la PCP, la DAI o el autosaj o autocontrol. La PCP. En la PCP, sí, plasma el paciente glóbulos rojos de la unidad a transfundir. Y me dice que, ¿qué tienen los glóbulos rojos a transfundir? Por ejemplo, el grupo 0 positivo. Una PCD positiva tiene. Yo le hice la PCD no al paciente, sino a los glóbulos rojos que quiero transfundir y me dio PCD positiva. ¿Cómo están los glóbulos rojos? Sensibilizado. Perfecto. ¿Y qué tipo sería si me está dando positiva? La prueba de Coombs. ¿Qué detecta SAC poli? IgG. IgG, ¿sí? Entonces acá yo tengo IgG. Perfecto. Estos glóbulos rojos ya vinieron sensibilizados con IgG. Entonces, me dice, compatibilidad, evidencia. Hay reacción, solo PSP positiva. Ya te está diciendo que la prueba de compatibilidad pretransfusional va a ser positiva. ¿Pero por qué? Porque los glóbulos rojos ya venían sensibilizados. Ahora, estos glóbulos rojos sensibilizados más plasma del paciente en lectura inmediata, ¿va a reaccionar de la PSP? No, No, negativo. perfecto. 37, Negativo. ¿SAG? Positivo. Perfecto. En la PSP en SAG voy a evidenciar esto, porque son IgG. ¿Sí? No lo voy a ver hasta que llegue SAG y SAG se una a las IgG que están sobre el glóbulo rojo y me den una reacción, ¿sí? De los glóbulos rojos más el plasma del paciente. Que esta es la PSP. Con SAG. Bueno, ¿cómo me va a dar el control de Coombs? ¿O no lo debo realizar? No No se se realiza. realice. Listo, ¿sí? Porque ya me está dando positivo. Ok. Bueno, y tengo que completar lo demás si solo me está hablando de la PSP. No. No, sí. Igual no es necesario. Yo la verdad que no lo completé cuando me lo tomaron porque no me está dando datos de lo demás. Ustedes pueden preguntar, pero no te está dando datos del paciente ni de si tiene halo o no. Solamente te está hablando de la PSP. Bueno, este ejercicio se entendió. Este fue un ejercicio que se tomó el año pasado. Que era que yo les decía, tengan en cuenta que el control de Coombs puede estar en cualquier prueba que utilice SAG. Bueno, esa fue una. Ahora, el tema de plaquetas y enzimas, ¿quieren repasar? Sí. ¿Cuál era el que me decías, Maru? Enzimas, este, ¿no? Mañana se me está complicando porque debo de salir todo el día y no llego a casa hasta el día siguiente, entonces el lunes seguramente. Pasa que se me complicó el domingo. Por eso hoy quería estar aunque sea unas 2 horas en la noche, mínimo. Igual les armé un archivo para que practiquen y lo envíen al grupo mientras. El examen lo tienen el martes, ¿no? Sí. Listo. Bueno, el lunes voy a estar. Y bueno, el ¿A qué martes hora? no, pero el lunes sí. Seguramente tarde-noche, porque a la mañana tengo turno médico. Desde las 6 de la tarde. Ya les pongo horario fijo. A las 6 de la tarde, si pueden. Desde las 6, ¿no? Para adelante. Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a ver este ejercicio, Malu, que decías de enzimas. ¿Este lo entendieron los que pudieron estar antes? Ay, Eri, ese fue el que yo te había preguntado hoy a la tarde que no entendía por qué. O sea, no entendía cómo razonarlo. Se Claro, descarta todo lo que por encima no tendría que estar, ¿no? claro. Así es. O sea que los anticuerpos que desaparecen con enzimas son los que tienen que dar de un lado negativo, o entendí mal. Claro, porque acá dice células antes del tratamiento enzimático. Es decir, que todavía no fueron tratadas con enzimas. Y luego, del lado derecho, vas a tener células post-tratadas, es decir, que ya fueron tratadas con la enzima. Entonces, células post-tratadas, ¿qué antígenos se desnaturalizan con enzimas? ¿De qué sistemas? DAFI, MNS y el XG. Perfecto. DAFI, MNS y XG. Por ejemplo, si yo quiero anoto acá arriba, antígeno DAFI A, negativo. DAFI B, negativo. S grande, negativo. S chico, negativo. N, negativo. M, negativo.
XG negativo, ¿no? Deberíamos tener esto del lado derecho porque ya fueron tratados con enzimas. Acá está hablando de glóbulos rojos, es decir, antígenos. Para empezar, en un inicio todos tienen PCD positiva, ¿no? Está perfecto, porque siempre que vamos a utilizar glóbulos rojos para estudiar, tiene que tener PCD negativa, para que no me haga interferencia si yo utilizo CUMS. Bueno, este no es el caso, pero tenemos PCD negativa. Luego de que yo lo trato con enzimas, que es enzimas, ya sea papainoficina, para potenciar, ¿no?, la reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, luego del tratamiento hay algunas que tienen PCD positiva. ¿Eso estaría bien o estaría mal? Si lo único que hice fue tratarlas con enzimas. Y lo único que hacen las enzimas son potenciar algunos antígenos, desnaturalizar otros. ¿Qué dicen? ¿Cómo fue la pregunta? Perdón. Está bien que las células que tenían PCD negativa, luego de tratarlas con enzimas, ahora tengan PCD positiva, por ejemplo. Cuando lo único que hacen las enzimas es potenciar algunos antígenos y desnaturalizar otros. La PCD tiene que quedar negativa. Perfecto, ¿sí? Porque lo que hacen las enzimas es o potenciar o desnaturalizar, no es que te generan una PCD positiva. Entonces, acá tenés algunas opciones donde dicen PCD positiva luego del tratamiento. El caso 2 y el caso 6. ¿Lo ven? Dice PCD positiva. Sí. Entonces, esta está mal, ¿sí? Porque deberían tener PCD negativa. Lo único que hice fue tratarlas con enzimas. Entonces, esas opciones se van. La opción 2 y la opción 6. ¿Cómo ¿Hasta ahí dice el vamos? ejercicio? ¿Hay que como que tacharlas o cómo es el Marque ejercicio? con una cruz cuál o cuáles son aptas. Ah, ok. Marque con una cruz cuál o cuáles son aptas. Y cada una es una célula distinta. Acá hay 6 células. La primera célula es 0 positivo, R1, R2, que el positivo, chelano positivo, dafía positivo. Te tira el perfil antigénico, ¿no? Y esto es antes del tratamiento con enzimas. Después tenés las enzimas post-tratadas, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a mirar uno por uno. Todas tienen PCD negativa, perfecto. En el primer caso, la célula es 0 positivo, R1, R2, que el positiva, chelano positivo. Miren, la célula era DAFI-A positivo. Cuando yo lo trate con enzimas, ¿cómo va a pasar a ser? Negativo. Perfecto, acá va a ser DAFI-A negativo, porque ¿qué hicieron las enzimas? Desnaturalizaron a la... Perfecto, ¿sí? No lo resistieron el tratamiento, entonces DAFI-A negativo. Después, N negativo, KIDA positivo, P1 positivo, Lewis B negativo y Lutheran B positivo. Listo. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos dio post-tratadas. Acá 0 positivo, R1, R2, que el positivo chelana positivo y sigue siendo DAFI-A positivo después de haber tratado con enzimas. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Está mal, ¿sí? Entonces, ¿esta es una célula apta luego del tratamiento enzimático o no? No, no es apta. No, no es apta, ¿sí? Porque acá DAFI-A sigue estando positivo, entonces no se hizo bien el tratamiento enzimático porque no debería estar, entonces no está apta. En el tercer caso, tenemos la célula sin tratar aún y dice que es A positivo, R1R, que el negativo, chelano positivo, DAFI-A positivo, N positivo, KIDA positivo, P1 positivo, Lewis B negativo, Lutheran B positivo. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser luego del tratamiento enzimático para DAFI-A y N? Negativo. DAFI-A negativo, N negativo. Vamos a ver. A positivo, R1R, que el negativo, chelano positivo, DAFI-A negativo, N positivo. ¿Está bien? N positivo. Luego de haber sido tratado con enzimas. No, no está bien. No está Bien. Claro, entonces esta no es una célula apta, ¿sí? Porque el N sigue estando positivo cuando el antígeno N ya no debería de estar porque fue tratado con enzimas. Bueno, en el siguiente caso dice, célula 4, 0 positivo, R1, R2, que el positivo, chelano positivo, DAFI-A positivo, KIDA negativo, P1 positivo, Lewis B positivo, S grande positivo. ¿Cómo debería ser luego del tratamiento enzimático para DAFI-A y S grande? negativo.
Perfecto. Luego el tratamiento enzimático DAFI-A negativo, S grande, negativo. Vamos a leerlo. Células post-tratadas. 0 positivo, R1, R2, que el positivo, DAFI-A negativo, S grande, positivo. ¿Está bien S grande positivo? No, Perfecto. Se va la opción 4. No es una célula apta. Bueno, y únicamente me queda una opción, por lo que debería de ser, si no, no me quedan opciones, que dice célula 5, A positivo, que el positivo, chelano positivo, M grande positivo, S chico positivo. Kida negativo, P1 positivo, Lewis B positivo, Lutheran B positivo. ¿Cómo debería ser luego del tratamiento enzimático para el M y el S chico? Negativo. Perfecto. Vamos a verlo. Para el M grande es negativo, para el S chico es negativo. ¿Esta célula es apta? Sí. Perfecto. Entonces marco la opción en esta opción. Esta es la más apta. Y terminamos el ejercicio de enzimas. Listo, Malu y Wanda. ¿Así pudiste resolverlo? Sí, dice. Ok. Bueno, este de enzimas puede aparecer así o puede aparecer en otro formato. ¿Se acuerdan? ¿Este? ¿Lo vieron alguna vez? Ah, bueno, acá sí tendría que estar rayado. Es muy viejito, pero puede ser que entre. Por ejemplo, este es del año 2019.